Muy buenas tardes. Estamos un día más en Pasaporte aquí Javada y hoy, como es habitual, estamos muy acompañados porque hoy tenemos a tres integrantes que han trabajado de lo suyo en el cómic que vienen a presentar que se llama Ellas iban sin sombrero. Por un lado tenemos a Noelia, Carolina y Irene. Y obviamente me acompaña, como siempre, mi compañero Rick, que no Buenas. me voy a olvidar de él. Ya lo pensaba, digo, se lo he olvidado. Em, es que son los nervios, son los nervios. Claro, que tenemos tal nivel hoy aquí con nosotros que me pongo nervioso. Normal. Antes de empezar con la entrevista, vamos a dejar que nuestras invitadas se presenten un poco, sin entrar en muchos detalles, para que la gente del chat sepa quién es quién y por qué y qué función ha tenido en dicho cómic. Así de forma breve. Vale, pues bueno, yo soy Carolina Corvillo y soy la guionista de las historias y básicamente las he escrito. Tampoco hay mucho más en ese sentido. Y bueno, yo he escrito también novela, relato, guión cinematográfico y ahora estoy como más enfocada en el cómic. Y esa es como mi breve Perfecto. presentación. Ah, también he escrito teatro. Sí. Y es una persona muy maja que pudimos conocer en noviembre en Sí, Madrid. en Madrid, que nos hicimos una foto. Sí, Sí. sí. Exacto. O sea, hicieron vosotros dos y yo la hice. Ah, sí, sí, es verdad. Sí. Sí. Como estás ahí en la sombra, no. Exactamente. Sí. Ahora, a- ahora tenemos que buscar un hueco para también con Noelia y Dina, que con ella está pendiente de la foto. Y bueno, Bueno, ahora, ¿quién se anima a las dos? venga, yo misma. Pues yo me llamo Irina Girondel y soy ilustradora. Y en este caso, bueno, del cómic que estamos hablando, que es Ya se van sin sombrero, yo ilustré una de las historias que es la que trata de Tortola Valencia. Que bueno, también comentar, bueno, lo comentaremos también, que es que el cómic es de historias cortas y nos faltan aquí la mitad del equipo, que son Jen del Pozo y Mercedes Palacio, también, que han ilustrado las otras historias. Irene Sí. Gala. Irene A Gala, las que cuales sí, le, sí. La dejaba Irene, es verdad. a las cuales le mandamos un saludo y nos da Sí. pena que no hayan podido estar también con nosotros aquí. Pero claro, la responsabilidad es lo que tiene. Todo no se puede a la vez. Exacto. Claro, bueno, yo soy Noelia y yo soy ilustradora y diseñadora gráfica especializada en experiencia de usuario. Y bueno, yo he ilustrado la historia de Josefina de la Torre, que es la última historia de este libro, que ya iban sin sombrero. Y nada, sacando los proyectillos que se pueden cuando va habiendo tiempo. Perfecto, perfecto. Pues Ya tenemos ahora la ya sí presentación hecha, sí. empezamos con las preguntas y le dejo pasar a mi compañero. Bueno, antes de preguntar cosas sobre el cómic, ¿vale? Que es de lo que se va a centrar la entrevista, quiero preguntaros en qué momento supisteis o decidisteis que queríais ser guionista Carolina o escritora Carolina e ilustradoras Irina y Noelia. ¿Queréis empezar vosotras, chicas? ¿O quién quiere? Bueno, ya que estábamos haciendo un orden, seguimos por el mismo orden. Vale, vale. Pues no sé, a mí es que escribir me gusta desde que era pequeña. Escribía muchísimas historias y luego pues nada, continué escribiendo. En mi adolescencia escribía sobre todo poema. Dejé como más de lado el tema de los cuentos y todo eso y escribí poemas, relatos así como tipo como muy góticos, vampíricos, me dio por ahí bastante, sí, sí. Me salió mi vena oscura. Pasé de los unicornios a los vampiros. Y luego, no sé, bueno,
cuando entré en la universidad, yo hice filosofía, pues ahí, no sé, se me abrió como un mundo de posibilidades y descubrí el guión cinematográfico, empecé a escribir cortometrajes y a partir del guión cinematográfico de ahí ya salté al cómic porque me empezó a interesar muchísimo el franco-belga. Yo de antes, es decir, en la adolescencia sobre todo leía manga y ya pues 19, 20 años descubrí el franco-belga y me fascinó. Y esa es mi historia hasta este momento. Me gusta la variedad del registro, ¿eh? Quiero decir, unicornios, vampiros, guiones cinematográficos. Bueno, cuando era pequeña, yo qué sé. Bueno, también hadas. Hadas tenía una especie de blog, no sé, bueno, con 11, 12 años. Era como, bueno, no era un blog exactamente, se llamaba algo de pobladores. No sé, era como que tú te podías crear tu página web o tu poblado y lo personalizabas y tal, y empecé a desarrollar como un mundo de fantasía en torno a las hadas, no sé, había como muchísimas cosas ahí, y yo recuerdo que mi historia era muy trágica, era una hada que había perdido a sus padres, que, bueno, pero era un drama shakespeariano eso, y se unió muchísima gente, tuve bastante éxito, no sé cómo, y nada, luego ya se borró cuando Pobladores desapareció, el dominio desapareció, se borraron todos. Pero sí. Qué bueno. Ahora ¿quién seguía? Bueno, yo siguiendo también con lo de las hadas. Es un punto en común ya, ¿eh? Empecé a dibujar desde muy pequeña y una de las cosas que dibujaba me dio una temporada por eso, por las hadas, las dibujaba y luego tenía una amiga también con la que hice pachas y salíamos por ahí en el recreo y tal a buscar indicios de hadas y huellas y señales de que hubieran andado por ahí en la naturaleza, en fin. Pero bueno, un poco lo mismo, yo dibujo desde que tengo uso de razón prácticamente. Cuando me aburría cualquier cosa, mis padres lo primero que hacían era: toma niña, un lápiz y ponte, o sea, y un papel y ponte a dibujar y no molestes. Entonces eso, pues desde el principio y tal, era una cosa que me encantaba. Luego también bebí mucho de las series, del manga y todas estas cosas, las películas Disney, me gustaba mucho dibujar. Pues eso, los personajes, me acuerdo que paraba los VHS, yo es que soy muy vieja, entonces paraba los VHS y iba dibujando como los personajes Disney o eso, las series manga y cosas así, y bueno, aunque no sabía si me iba a dedicar a ello o no, porque desde muy pequeña era como muy realista y sabía que bueno, que podía dedicarme a cualquier cosa, siempre he sabido que nunca dejaría de dibujar. Y bueno, de hecho me dedico a ello y no, o sea, va por temporadas. Hay temporadas que puedo dedicarme solo a ello, temporadas que igual me toca coger algún otro trabajo. Pero bueno, eso, ahora por ejemplo estoy en una temporada que es todo de ilustración y dedicándome a ello y bien, sobreviviendo, como digo yo. Y bueno, yo sí que puedo situar el punto en el que empecé a dibujar realmente porque bueno, cuando yo era pequeña teníamos una Sega Saturn en casa y teníamos el juego de Mundo Disco. Qué bueno. Y yo vi esas ilustraciones del libreto del juego hechas por Paul Kirby y me enamoré completamente. Pasé toda mi infancia copiando sus ilustraciones y yo quería ser ese señor, yo quería ilustrar las novelas de Mundo Disco. Y bueno, ese fue un poco el momento en el que empecé a dibujar y desde entonces la verdad que no he parado. Sí que es verdad que tengo la suerte de, aunque no me dedique a tiempo completo a la ilustración, sí que tengo un trabajo creativo como diseñadora gráfica que también me llena y me permite mucho sacar también esos huequillos para dibujar cuando puedo. Pero si pudiera de cabeza me dedicaría 100% a esto. No, pues a ver si hay suerte y lo conseguís, ¿sabes? Pues es curioso porque ahora que habéis estado contando, ¿no?, cómo empezasteis a dibujar o lo que os motivó más, a mí me encantaban las hadas, como bueno, ya he comentado, y luego el Mundo Disco también me flipaba, ¿sabes? Es como, no sé, que nunca hemos hablado de estas cosas en realidad cuando estábamos desarrollando el proyecto.
Y es curioso Bueno, pero también es que yo creo que, claro, somos más o menos de las mismas épocas y la infancia se bebe al fin y al cabo de como de las mismas fuentes, al final, siendo niños Sí. que me han llegado. No, pero no hay tanta gente que conozca el mundo disco, yo creo, ¿no? No sé, El No, Señor yo de los creo que Anillos, es El Señor de los como- Anillos como más típico, Narnia y todo esto, o Harry Potter, pero mundo disco creo que es como más desconocido, Sí, puede ser. no sé. Pero bueno, ahora dejamos que... Ahora ya empezamos ya a presentar el cómic y dejamos que Carolina lo presente, que sí que lo muestre porque sabemos que lo tiene ahí con ella Sí. antes de empezar con el cómic. Y ahora queremos que nos cuenten cómo surgió la idea de crear este cómic. Bueno, pues el cómic está aquí. Se llama, como ya has presentado, Ellas iban sin sombrero. Son 5 historias de unas 12, 13 páginas cada una, acerca de una mujer artista diferente perteneciente a la generación del 27. Entonces esto surge un poco por, bueno, la sin sombrero, que es una categoría creada por Tania Bayo Colel. Creo que fue hacia el 2015, más o menos, ella realizó una investigación sobre las mujeres artistas de la generación del 27, cuya obra y cuya presencia en la generación, en el palpito de la generación, se había perdido o no se recordaba lo suficiente. Y la verdad es que ella fue un poco, ¿no?, la chispa que alumbró luego a muchísimas otras personas. De Las sin sombrero se ha hecho esa musical o representaciones gráficas diferentes. Es verdad que esta es la primera vez que se lleva el cómic, el tema, y en ese sentido, no sé, yo estoy muy contenta. Y bueno, yo siempre cuento la misma historia, pero es que es la que es, así que la voy a contar otra vez. Ya le he contado, no sé, parezco ya una abuela, pero... ellos no la conocen. Ellos no la conocen, pero claro, vosotras ya lo sabéis y siempre me escucháis la misma. Ya tienen que estar hartas de escucharla. Es como, joder, la tía esta. Pues yo estaba en una excursión guiada en la residencia de estudiantes y entonces en una parte del recorrido, mi profesora, yo es que, bueno, estaba apuntada a un taller de teatro musical, porque yo también canto y bailo y demás, me gusta mucho. Y entonces la profesora, se llama Ana, me dijo que ella iba a hacer como una especie de performance en este recorrido, ¿vale? Entonces yo iba un poco porque la quería ver a ella, me parece una tía genial y con un talento increíble. Digo, bueno, pues a ver qué, no sé, qué hace. Pero no me esperaba para nada lo que vi. Y entonces estábamos ahí en el jardín y de repente salió ella disfrazada de Maruja Mayo. Maruja Mayo es la pintora. Tiene una personalidad, tenía una personalidad arrolladora y su arte es increíble. Y fue uno de los primeros motores luego para generar todo el proyecto. Pero bueno, en fin, que se disfrazó de Maruja Mayo y fue como una performance, una actuación de unos 15 minutos hablando de estas mujeres que habían sido injustamente olvidadas. Por varias razones, ¿no? También está ahí el exilio de por medio, hay un montón de cosas ahí de las que hablar. Y a partir de ahí como que sembró ahí la semilla en mí y le estuve dando vueltas, o bueno, estuvo como ahí latente hasta 2 años más tarde, que de repente se me ocurrió, se lo propuse al editor de Ponenmon, a Miram, y me dio luz verde. Y fue un poco así la historia. Sí, que todo empezó por ti. Tú fuiste la que iniciaste todo. Sí, sí, y luego tuve la inmensa suerte de que se unieron al barco 5 ilustradoras maravillosas. Yo me siento
tremendamente afortunada por contar con su participación, porque claro, es que no sería nada el proyecto sin ellas. Claro. Así que es un poco al final, no sé, un homenaje mosaico a 6 manos. Por eso Bueno, que aunque tu nombre esté así más cerca al título, ellas también tienen mucha culpa en el cómic. sí, gran responsabilidad, sí. Claro, mi nombre está, bueno, es porque yo he hecho, he escrito todas las historias Claro. sí, y he generado un poco el concepto, la esencia, ¿no? del pero... Yo digo por eso que tú sabes que hay mucha gente que como solamente te ve a ti eso, se piensa que nombre, la del 24 eres tú y de eso nada porque ellos también... No. Sí, no, todas son importantes. Por eso. Todas somos importantes. También comentar al público que si quieren hacerles preguntas, que las escriban por el chat y se las diremos lo más pronto posible. No sé si Irene y Noelia quieren comentar algo de dicha pregunta. Irina. Eso es. Perdón, Noelia e Bueno, en realidad Irina. es lo mismo Irene que Irina. Irina es Irene en ruso, pero... Por eso no sé si quieren comentar algo más o con Carolina es suficiente. Bueno, comentar también de que lo que ha dicho Carolina de que ha mencionado a Maruja Mayo, que en las historias la que ha ilustrado la historia de Maruja Mayo es Mercedes Palacio. Y bueno, y ya que está a meter también la cuñita publicitaria de que a raíz también de este proyecto, entre Carolina y yo tenemos también un cómic solo de Maruja. O sea, esto fue como un poco el germen de Estar sin sombrero, y luego aparte hicimos otro cómic, ella y yo, de Maruja Mayo, de esta pintora. Pero bueno, sobre todo yo también siempre lo digo, tanto en el de Maruja Mayo como de Ellas iban sin sombrero, que Carolina hizo una enorme labor de recopilación, nos lo dio todo súper bien hecho, que nos pasó dosieres con fotos, imágenes, referencias, la forma en la que nos pasó el guión y todo estaba muy fácil a la hora de trabajar con ellos, así que en ese sentido se lo agradecemos mucho, que aparte de ser quien ha tenido como la idea principal, y ha recabado toda la información, todas las facilidades que nos puso a la hora de luego llevar nosotras a cabo el trabajo. Aún así luego fue mucho hablar entre nosotras, de hacer ahí un WhatsApp grupal, de darle vueltas a mil cosas, mucho trabajo también en conjunto, pero bueno, eso, que la semilla al final la plantó ella. También otro trabajo que hizo Carolina, que no se menciona nunca, es que Carolina fue la que nos reunía a todas, porque en el sentido de que ilustradora iba a tener el cómic, la editorial nos dio libertad total, y fue Carolina la que fue buscando ilustradoras que encajaran con la personalidad de las propias autoras que versionábamos. Ostras, qué bueno. Es que eso fue como un proceso como al final muy natural también, ¿no? La distribución de las historias y quién hacía qué. Creo que al final como que cada historia tiene la personalidad de la ilustradora, y a mí eso me parece que quedó muy bonito. Sí, eso la verdad es que Carolina lo contó alguna vez, que lo hizo un poquito ya a sabiendas, pero en cuanto nos dijo, pues claro, nos comentó una a una el proyecto y nos dijo, mira, tengo estos personajes femeninos de esta época y tal, y nos los pasó. A mí, por ejemplo, me dio elegir entre Tórtola y me parece que fue Maruja. Maruja puede ser, sí. Me dijo, ¿puedes ir más con tu estilo? No sé qué. Yo dije, Tórtola de cabeza, o sea, que detalles y tal. Y ella me dijo, no, sí, yo había pensado en ti, en Tórtola, y con el resto de compañeras lo mismo. Ya había pensado ella un personaje para cada una, que al final fue el que nos pareció mejor, y la verdad es que concordó muchísimo con nosotras y con cómo vivimos también estos personajes, que al fin y al cabo los hicimos un poco nuestros al tener que ilustrarlos y darle vueltas y ver sobre ellos.
y fue muy apropiado, la verdad, como salieron elegidos. Pues es curioso porque teníamos más adelante una pregunta que iba a leer Ako, que era en qué momento y cómo se decidió quién iba a ilustrar cada relato, ¿sabes? Bueno. Entonces, curioso que haya salido sin necesidad de llegar a preguntarlo, me parece curioso. Sí, pero bueno, sí, fue ella quien nos dijo más o menos, nos ofreció igual uno o dos que nos podía concordar a cada una, y luego cada una elegimos uno que al final casi era, pues eso, como el primero que ella nos había mencionado. Y luego, bueno, perdona, no digo que Tórtola Valencia, además, como comentar así como aparte, ¿no? Que es la que se sale del canon de la Sin Sombrero, porque la Sin Sombrero, bueno, es una lista de mujeres, ¿no? Que son escultoras, pintoras, escritoras, y Tórtola Valencia está un poco ahí puesta en un acto sin sombrerista también. Y la verdad es que me pareció que no me la puedo imaginar de otra manera, ¿sabes? No me la puedo imaginar ahora con otro dibujo. Y me parece muy bonito lo que hiciste. Oh, gracias. Pero sí, la verdad es que estuvo muy bien, muy acertado, tanto con la personalidad de cada una, con la personalidad de estos personajes femeninos, como las obsesiones de cada una, el estilo también, porque al fin y al cabo tenemos como estilos muy diferentes y muy definidos cada una, que me parece que van también genial con cada historia y cada protagonista. Sí, aparte los estilos es verdad que son muy distintos, pero al final hay como una armonía, no sé. Yo sí que percibo que hay cohesión y que precisamente que cada estilo sea tan distinto aporta más riqueza, ¿no? Al conjunto. Porque estamos hablando de las sin sombrero, pero realmente cada una era de su padre y de su madre. Cada una tenía un estilo diferente, se dedicaba a una disciplina diferente. Algunas se conocían entre sí, pero por lo general tampoco no eran un grupo cohesionado. El término de las sin sombrero se generó muchísimos años después. Así que creo que justo, no sé, que haya quedado tan diverso es bonito. Pues mira, pues después de estos halagos, en muchas direcciones, seguimos con la pregunta de Rick. Nada, ¿alguna vez habéis colaborado entre vosotras antes de este proyecto? ¿O es la primera vez? También puede ser el resto de miembros que no están en el directo, que a lo mejor habéis colaborado con alguna de ellas, pero que como no están aquí hoy con nosotros no pueden decirlo. Pues no, creo que no, ¿verdad? No, yo tenía muchísimas ganas de colaborar con Irina, con Jen, también la conocía de antes, y con Irene habíamos hablado de hacer un proyecto juntas, pero tampoco terminó de salir al final y estábamos como intentando buscar la fórmula adecuada y la encontramos finalmente, pero no habíamos hecho nada antes. No, trabajar juntos. Yo a Carolina sí que la conocía, es verdad, de antes, pero no, o sea, creo que habíamos llegado a comentar también igual algún día hacer algo, pero no habíamos hecho nada. Y al resto de compañeras la verdad es que no las conocía, sí que era su trabajo, me parece que solo a Mercedes. Mercedes sí que seguía su trabajo por redes y además ella tiene un libro ilustrado que, espérate, ¿cómo se llama? Visionarias. Visionarias, sí. Que va también de mujeres en la historia y está muy chulo y lo ha ilustrado todo ella. Y eso, la conocía de eso a raíz de este libro y de redes sociales y tal, pero al resto de compañeras no, y no habíamos hecho nada juntas. Para mí fue un descubrimiento el dibujo de Noelia, porque yo creo que era la única a la que no conocía. Mercedes Palacios la conocía también de antes, seguía su trabajo y bueno, y a Jen y a ti. Irene
como he dicho, ¿no? Habíamos estado hablando de... Bueno, contactamos por un foro y habíamos estado hablando de hacer algo ya juntas y para mí descubrir el trabajo de Noelia fue como un soplo de aire fresco. No Claro, sé. porque yo además contacté con Carolina porque vi un anuncio donde decía que necesitaba ilustradoras para este proyecto en concreto y le mandé mi portfolio sin saber nada, sin conocerla y salió bien. Sí, aparte que lo que vi fue el cómic que creo que recibió una mención en un concurso, ¿puede ser? ¿O ganó? Sí, Sí. en el Malacrea Comics. Sí, que me pareció flipante, ¿sabes? Lo vi y dije, joder, y esto, no sé, me pareció increíble. Y... Sí, porque yo antes de empezar antes de este proyecto hacía cómic, pero yo me considero ilustradora y no guionista. Y yo he hecho mucho cómic sin texto. Entonces, yo contaba historias, pero solo con imágenes. Y eso fue lo que le mandé realmente a Carolina, porque claro, no tenía nada con texto. Qué bueno. Pero una sensibilidad increíble, de verdad. Eso lo tienes colgado, ¿verdad? Por algún sitio, porque... Sí, está en Instagram. En Instagram, porque Luego merece la pena. cuando terminemos el directo, tendremos el espacio spam para que todas digáis vuestras webs. Vale. No, lo hacemos con todos los invitados porque, claro, esto es un escaparate para vosotras. Entonces, al final de cada directo siempre decimos, ahora decidnos webs, redes sociales en las que estéis, para que la gente pueda ver vuestro contenido, ¿sabes? Así que luego más adelante lo podéis decir tranquilamente para que todo el mundo lo sepa. Vale. Así que nada, en resumidas cuentas, veo que aquí lo que ha ocurrido aquí es el evento en game, porque ninguna se conocía, ninguna había trabajado con el resto y se unieron todas para sacar adelante el cómic. Sí, Básicamente sí. Y nos han dejado dos preguntas en el chat. La primera, que la voy a hacer ahora, para Noelia e Irina, y que preguntan ¿qué ha llegado a significar por ustedes la historia que cada una de ustedes ha ilustrado? Pues, ¿qué ha significado? A ver, yo para mí, de todas formas, también cuando me dio a elegir Carolina, dije enseguida Tortola Valencia, porque también la conocí a raíz de una exposición que fui a ver en su día, que fue en la Fundación Mafre, que iba un poco todo en torno a los bailes y la danza. Y en esta exposición tenían, aparte de varios carteles de Tortola Valencia que son alucinantes, o sea, si podéis buscar Tortola Valencia cartelería, porque son una chulada, así como en Art Nouveau, orientalistas, muy llamativos, con muchos colores. Pues eso, me fliparon tanto los carteles como que tenían allí en la exposición uno de los baúles, porque esta mujer, Tortola Valencia, se dedicaba a bailar y por diferentes países haciendo espectáculos y con ella llevaba 70 baúles con sus ropas. Ella hacía su propio vestuario y tal, lo diseñaba y lo creaba y iba con los baúles y allí había como uno de sus baúles y me flipó, no sé, me flipó todo en general de ella y por eso dije enseguida que sí, no sé, en cuanto me lo ofreció Carolina dije Tortola, seguro y eso, o sea, yo para mí coincido mucho con la propia Tórtola en cuanto a pasiones, obsesiones. Ella, por ejemplo, era muy friki de todo el arte precolombino, de todas estas culturas, para sus bailes, sus vestuarios, cómo era ella físicamente, cómo se vestía, las fotografías que hacía, que bebía mucho de la India, de Egipto, de eso de Centroamérica, no sé, a mí todas esas cosas me flipan, todos los detalles en que cargaba sus trajes, bisutería y tal. O sea, en eso me siento muy identificada, o sea que en ese sentido fue como muy fácil llevarla también a mi terreno o conectar con Tórtola y poder dibujarla y explayarme ahí en detalles, en cómo hacía las danzas, en estas reminiscencias culturales que tiene ella en su imaginario. Y bueno, eso, ahí está ese nexo que es lo que significa también para mí Tórtola. Y aparte, creo que una cosa que hiciste genial fue representar como las distintas danzas, porque de Tórtola a Valencia quedan
Bueno, quedan muchas imágenes, hay bastantes imágenes, pero no hay un solo vídeo. De una película, creo, de 1917. Sí, es una muda y sale como con un tambor y es una danza que dura, no sé, un minuto. Realmente no se la ve ni muchísimo menos en todo su esplendor. Y cómo has recreado y cómo le has dado movimiento a la danza de la serpiente, por ejemplo, que es una de mis favoritas. Es que es simplemente genial. Es simplemente genial. Y yo también me sentía eso, muy conectada a Tórtola por el tema de la danza, que bueno, yo he hecho danza muchos años. Y creo que todos los detalles que le metiste, toda la mezcla de culturas que tenía ella, todo el estudio que llevaba detrás está ahí como reflejado en tu dibujo. Y el movimiento. Claro, sí, para mí fue como una de las fuentes el decir, bueno, esta mujer bebió de todas estas cosas, a ver cómo represento yo cómo eran esos bailes, que también era eso, era imaginarlo, porque no tenía ni idea. O sea, que era ya mirar vídeos y cosas de bailes orientales, de bailes de estos que venían como muy atrás en el tiempo, ya te digo, de referencias, de buscar de esculturas, pinturas antiguas, de estos sitios. Yo creo que alguno de danza tribal. Alguno por ahí está perdido. Y, es que me parece una creación que no haya quedado más vídeos de ella, o sea, hay fotos, nada más, y con las fotos igual también te puedes más o menos hacer una idea o imaginar. Bueno, las fotos de las serpientes están genial, ¿sabes? Sí, en plan cómo pone la postura. Sí, cómo pone las manos y el anillo y todo, que es como el ojo de la serpiente, las diferentes posturas que ella hace. Claro, es que el flipe también de Tórtola es que no solo era, o sea, era bailarina, pero era también como muy actriz, o sea, todo lo que, todo lo que montaba detrás del baile, cómo usaba su cuerpo para escenificarlo. Claro, toda la preparación, no sé, el ritual, ¿no? La performance. Y ella misma era un personaje, se convirtió en su propio, el personaje que ella había creado y a mí eso me parece interesantísimo. Sí, creo que cómo tenía la casa, ¿no? Y cuando me mandaste fotos de la casa, digo... que la casa era alucinante. Imágenes, hay toda colección con cosas de estas de sus viajes y cosas culturales. Sí, porque luego todas las artistas que representamos es como que tienen su identidad de artista, de escritora, de tal, y Tórtola parece que es que ella es el personaje, ¿no? Ella genera todo la magia, todo ella misma, es su obra. Y eso es la diferencia respecto a las demás. Bueno, Maruja también era un poco su propia obra, pero igual un poco más contenida, pero sí. Y bueno, Noelia. Sí, bueno, yo en mi caso, la historia de Josefina para mí fue un poco un antes y un después, en dos sentidos, por así decirlo. En el primero porque cuando yo hablé con Carolina y cerramos un poquito esta historia, yo estaba planteándome dejar la ilustración y justo me llegó este proyecto y fue como, hay que seguir adelante. Entonces con esto, y por otra parte porque yo no conocía a Josefina Latorre cuando empecé a trabajar en esta historia, cuando Carolina la propuso, pero conforme iba conociéndola más y más, iba encontrando cada vez más similitudes con ella. Ella escribía, entre otras muchas cosas que hacía, escribía una poesía que podría considerarse naif, una poesía como muy pura, muy inocente, pero que detrás tenía un trasfondo bastante potente. Y es un paralelismo que sí que es verdad que me he encontrado con el tema de mi ilustración, porque tiro de colores muy saturados, de formas muy redondeadas, que podría ser rasgos que te califican de ilustración infantil, pero realmente me gusta tratar temas más oscuros, más adultos, más fuertes, pero con esa capa de pintura súper brillante. Y en ese sentido sí que es verdad que empaticé muchísimo con Josefina y con cómo evoluciona su historia, cómo ella va creciendo. Porque, bueno, la historia de Josefina
muestra una Josefina de 20 años que se va a Madrid y muestra un poco ese crecimiento de ella llegando a una ciudad nueva y al final creciendo como persona, pero también como artista, diciendo aquí estoy yo, un poco. Sí, a mí toda la parte común es la parte esta, bueno, está contado como en 2 líneas la historia, la parte de la infancia y la parte adulta. Y claro, la cohesión que le das y al mismo tiempo la diferencia, ¿no? Porque diferencias muy bien esas 2 líneas de ella. Me gusta muchísimo. Y dándole además el toque que tenía, lo que has comentado, la poesía de ella. Que es esto, que es como ese barniz, ¿no? Que es naif, pero realmente tiene algo más profundo. Y es una llamada a la nostalgia de alguna manera, pero también es un posicionarse en el presente. Y Sí. Sí, y eso lo puso muy bien Noelia con su estilo de dibujo, que es como también como muy dulce, muy así con colores muy pastel. Sí, y muy emocional. Es como, incluso cuando decide en alguna parte no usar el color, es como le das ahí el golpe emocional a la historia. Entonces cuenta la historia con el color también. Cuenta la historia con el color y quedó genial, la verdad. Pues la otra parte de la pregunta que han hecho por el chat, porque es que eran 2, va para Carolina. Y pregunta, dice, para Carolina, ¿cómo se siente respecto a la Sin Sombrero ahora que ha terminado todo el trabajo? Pues yo me siento, bueno, siento que he aportado como mi granito de arena, ¿no? en todo esto y que al final, bueno, las historias no queríamos hacer como biografías tipo, no sé, como entrada de Wikipedia con imágenes o cosas así, porque al final queríamos rescatar también una emoción y transmitir algo más, captar como lo que hay de universal en ellas y en su obra y mostrárselo al lector. Y de ahí que el lector, bueno, si le gusta la historia o si lo considera interesante o algo le llama la atención, que pueda descubrir el mundo de estas mujeres, las obras de ellas sobre todo. Se invita mucho, bueno, en los textos también que hay al final, al principio se invita a adentrarse en las obras, en los poemas de Ernestina, en la pintura de Maruja Mayo, de Tortola Valencia es más complicado, pero bueno, hay una biografía suya y hay un montón de imágenes y artículos en la hemeroteca digital. Y yo me siento, bueno, conectada de alguna manera a ellas, pero con muchas ganas de contar 1000 historias más. ¿Sabes? Es como... Me siento muy, muy plena en este momento a nivel creativo. Y claro, y en parte también ha sido gracias a, bueno, a la inspiración que he encontrado en sus obras. Perfecto. Es decir, que puede que haya más historias, aparte de la que han sacado después de Marzo o Mayo. Eso está en el aire, que puede que haya más. Puede, puede. No, pero me refería también a, bueno, a historias en general, ¿no? A más historias de cualquier tipo, porque es que estas creadoras o estas mujeres de las que hablamos tocaban como muchas disciplinas, muchos temas también, pero no sé si puede que haya más historias. Puede. Todavía no se puede decir nada, pero... Pero bueno, nosotros te vamos haciendo un huequecito por lo que pueda ocurrir. Vale, a ver. Vale. Ahora queremos saber, Carolina, ¿cuánto tiempo te llevó escribir el guión del cómic? Pues bueno, a ver, el proceso de guión al final parece que se cuenta siempre con cuando empiezas a poner las primeras palabras, pero realmente empieza mucho antes.
con la documentación. Entonces yo estuve documentándome bastante tiempo. Bueno, empecé a leer sobre ellas cuando vi la actuación de mi profesora y quise descubrir quise descubrir las obras de ellas. Leí también sobre más autoras. Hemos puesto solo 5, realmente hay más. Hay como, bueno, yo diría que unas 15 o por ahí, no sé, pero... Y el tiempo de documentación, yo diría que fue como un año o algo menos, intensivo, puede ser, alternado también con otras cosas, no me dedicaba en cuerpo y alma solo a la documentación, pero estuve consultando la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, que fue una fuente... es que el valor que hay ahí es incalculable. Yo no sé, me deshago, ¿sabes?, en agradecimiento a todos, porque escanearon, bueno, digitalizaron o han digitalizado periódicos. Es que puedes encontrar fácilmente revistas o periódicos del siglo XIX ahí, de la última parte del siglo XIX, del siglo XX, muchísimos. Y lo bueno de que esté digitalizado es que la búsqueda es que si pones Maruja Mayo, entre comillas, o Marga Gil, y automáticamente te salían, bueno, puedes buscar por años, ¿sabes? Está genial la plataforma. Entonces, pues me leí sus obras originales, las biografías publicadas, todos los artículos que encontré útiles en la hemeroteca. Y luego pensé, estoy leyéndome todo esto, todo este tiempo empleado, ¿sabes?, para destilarlo solo en 12 páginas. Y digo, bueno, pues nada, me puedo volver loca, pero sarna con gusto no pica, yo qué sé. Y al final también es eso, más que no, es sintetizar y destilar. Entonces eso también requiere, no sé, como su tiempo, su labor, no sé. Tampoco lo considero como que haya sido una investigación perdida o trabajo o tiempo perdido, porque sin todo lo que leí no hubiera podido construir las historias, en realidad. Aunque ya te digo que el 90% de lo que es que es imposible meterlo ahí. Y luego cuando empecé a escribirlas, no sé, unos meses, no soy muy consciente ahora, la verdad, de cuánto tardé. Y según iba terminando las historias, se las iba mandando a las ilustradoras para que pudieran empezar cuanto antes, eso sí. El proyecto se armó primero y no sé, a lo mejor tenía escritas algunas páginas antes de planteárselo al editor, porque sí que le tuve que presentar el proyecto, le tuve que convencer, ¿no?, de, oye, publica esto, por favor. Entonces igual había algo escrito de antes, pero sí, no sé, unos meses y ya está. Y ahora, la siguiente pregunta la puedes responder, es decir, es para las 3. Porque queremos saber en los dos ámbitos qué fue lo que más les costó a la hora de hacer el trabajo. Porque, por ejemplo, antes Irina comentó de que no encontró tanta documentación como ella esperaba. No sé si eso fue lo que más les costó a ella, o hay otra cosa que más le costó a la hora de ilustrar su historia. Yo en mi caso, sí, más que nada fue eso, el tema del movimiento y de cómo eran las danzas de ella, porque al fin y al cabo, ella era bailarina, tocó la Valencia, entonces para mí el reto fue ese, que las páginas y todas las escenas y el personaje en sí tuviese ese movimiento elegante y que se intuyera más o menos cómo era el baile y eso, al fin y al cabo, un cómic es poquitas páginas, tienes que decir como 3 fotogramas y que con eso la gente también que interpreta su ve, porque al final no es una cosa en movimiento en sí, o sea, son imágenes. Entonces, a mí el reto fue ese, en el cómic, básicamente.
Y bueno, y luego que aparte que yo voy a volverme loca y meteré muchos detallitos, pero bueno, solo disfruté. Volví loca y a poner un montón de detalles en el vestuario, en el fondo, que ya digo que vi imágenes de la casa de Tortura y dije, bueno, pues todo esto lo tengo que meter yo en el cómic de cómo tenía ella la casa bordada de artilugios y cosas tribales. Pero bueno, eso fue más que nada. Con Josefina, la verdad que Carolina ya ha comentado un poco el que fue el mayor reto, y es crear ese contraste, o que fuera muy distinguible ese contraste entre la Josefina niña y la Josefina adulta, y que se notara bien, pero que no se perdiera tampoco el hilo conductor de la historia, porque tiene como muchos flashbacks, pero la historia se sigue contando, la historia como que sigue en el pasado, pero a la vez en el presente también está avanzando, y que no se perdiera eso era bastante complicado. Y en el caso de Carolina, no sé si fue lo que comentó, lo que acaba de comentar de sintetizar tanta documentación en tan pocas páginas. No sé si eso fue lo más complicado para Sí. ella. Sí, definitivamente, sí. No lo ha dudado. Es como Lo un tenía claro. sufrimiento. No, a ver, lo disfruto, como he dicho, es algo que me gusta, pero cuando haces histórico, bueno, también he hecho historias originales y trabajo en historias originales, pero las veces que he hecho histórico, como es el caso, es que también hay como mucha responsabilidad, ¿no? Dices, pues que esta gente existió de verdad y tiene familias y no sé, es como también está un poco el respeto que sientes hacia el personaje, ¿no? Hacia la persona sobre la que estás escribiendo, pero tampoco puedes escribir con miedo, ese respeto no se puede convertir en miedo, tienes que salir adelante y atreverte a ficcionar ciertas cosas y darle voz. Si tú das a un personaje la voz con eso, con miedo o con, oh Dios mío, ¿qué pensará la gente? El personaje nace muerto. Y realmente, claro, cuando interpretamos a través de la ficción estamos creando de nuevo a Maruja Mayo, a Marga Gil, a Tórtola, Valencia, Ernestina y, bueno, y Josefina de la Torre me quedaba a mencionar. Y sí, eso, bueno, creo que esta idea, ¿no?, te puede generar como un bloqueo, pero bueno, se supera y adelante y ya está. Vale, o sea, es verdad que mola luego ver el trabajo plasmado, pero todo no el problema, sino la dificultad que tiene que haber en un proyecto así, que además sois 6 personas distintas, ¿no? Porque sois 5 ilustradoras, Carolina escribiendo la historia, sí que tiene que ser algo muy duro, que nosotros, claro, hacemos las preguntas y no nos planteamos cómo de verdad es de difícil tener que sacar un proyecto así adelante. En cuanto el tema de la coordinación, el hecho de que es verdad que las obras colectivas suelen generar como más quebraderos de cabeza, pero yo creo que en este caso fue simplemente muy espontáneo, bueno, muy espontáneo, muy fluido. Toda la comunicación entre nosotras, tenemos un grupo de WhatsApp y yo siempre he sentido eso de que nos ayudamos las unas a las otras, de que completamos la información a lo mejor que nos faltaba o lo que sea. La coordinación ha sido siempre muy buena. Pues no sé qué piensan ellas, porque igual es solo mi percepción. Sí, joder, para ser tantas y ponernos muchas veces de acuerdo para todo. Luego encima de eso, que había muchas cosas, por ejemplo, el tema de la portada, que al final prácticamente la maquetación entera de la portada la hemos hecho nosotras. Bueno, en realidad la portada la ha hecho Mercedes también, entonces muchas veces era eso. Si había alguna cosa en particular que no teníamos tiempo, al final delegábamos unas en otras, de, oye, yo no puedo esto, hazlo tú, o viceversa. Entonces, bueno, es una forma también de organizarse y vivir nuestro trabajo. Y yo creo que sí, la verdad es que bastante bien. Además, nos entendemos bien, no nos hemos matado unas a otras. No, para nada. Es que no ha habido nada así. Porque cuando estás en un proyecto o con varias personas, puede haber a lo mejor, yo que sé, un roce, un algo que. Pero
no, todo ha sido muy... Pues Muy nuestra fluido. siguiente pregunta era casualmente eso. Era una pregunta sobre todo para Irina y Noelia, por ser las ilustradoras que están aquí hoy con nosotros. Pero la pregunta era, ¿cómo fue la organización a la hora de ilustrar el cómic? Siendo 5 personas distintas para 5 historias, si quedabais para dibujar juntas, si os pasabais lo que llevabais hecho para que las otras también lo valorasen, o cómo surgió el trabajo. Bueno, Bueno, nosotros... al ser... Ay, perdona, ibas a decir. Nosotras sí que es verdad que no quedábamos, hicimos unas cuantas reuniones, pero no hemos quedado para trabajar como tal por cámara, también porque cada una es de una parte de España, tenemos nuestros horarios y es un poco complicado ser tantas. Pero sí que es verdad que lo que íbamos haciendo lo íbamos pasando, nos íbamos dando feedback y si teníamos alguna duda preguntábamos. En general nos hemos ayudado bastante. Sí, eso, y como al ser historias cerradas, tampoco es una cosa que sea en conjunto en sí, o sea, es un conjunto al final, pero son historias cerradas de que cada uno hacíamos la nuestra y como tú decías, pues si teníamos alguna duda nos la pasábamos, o oye, o qué tipo de fuente usamos en los bocadillos, o cómo has hecho tú esto, o lo que sea. Luego teníamos lo del Drive, que venía muy bien porque ahí vamos subiendo nuestras cosas, entonces ahí quedaba como todo en conjunto y podíamos ir viendo unas y otras lo que se iba haciendo y eso bastante organizado y bueno, pero cada una centrada haciendo sus cosas desde su casa porque también como dice ella, cada una de un sitio pues es complicado. No sé si en algún momento habrá gente que haga obras en conjunto tan pegado, tan montado, porque al final todo esto como digo, son historias cortas, separadas y cerradas y tiradas. Pero algo en conjunto, tela. Ponerse de acuerdo y tener que quedar sobre todo en persona. Es un poco complicado. Y entre algunos también tenemos las tecnologías que también vienen muy bien a la hora de esto de que si Drive, que si el grupo de WhatsApp, al final da como muchas facilidades para organizarse. Algún Skype yo creo que hicimos también, ¿no? Sí, yo no, pero es verdad que hicisteis sí. una foto. ¿Qué seríamos nosotros sin Skype? Sí, la verdad. A ver, porque antes Carolina, cuando se presentó, comentó de que ha escrito novelas, guiones de cortometrajes, poesía, cómics, ha hecho un montón de cosas. Yo no sé cómo le da la vida para tantas cosas. Y queremos saber, en el aspecto este de escritura, qué es lo más difícil a la hora de escribir, de todo lo que ha hecho. De ¿Qué diría todo, que es lo que más te ha costado? de todo, ¿no? De teatro, Es decir, a la hora de escribir, no de bailar ni nada, sino no de bailar, escribir, no bailar, no. Vale. Lo que más me ha costado, yo imagino que es el histórico, ¿no? Al final, porque el histórico, lo que comentaba antes, requiere como una preparación previa muy fuerte. Cualquier novela, de todas maneras, si escribes sobre un tema, por supuesto que te tienes que documentar, pero por ejemplo, no sé, escribiendo la comedia negra de Reservoir Cats, que es una obra de teatro que se estrenó en Barcelona y en Madrid. Ahí dices, bueno, escribir comedia es complicado, ¿no? Porque tienes un poco la presión de la gente se tiene que reír con esto, ¿sabes? Pero me costó muchísimo menos el desarrollo de la trama que cuando hago algo histórico. Es sobre todo por el tiempo que le dedicas a leer, a unir ahí, como no sé, datos, a buscar ideas. Es un proceso muy bonito también de descubrimiento y es muy enriquecedor, pero es más difícil. Así que ya has entendido por qué hay muchos escritores que odian hacer novelas históricas por la documentación que no, pero yo no lo odio, ya digo requiere. que me gusta, pero bueno, que sí, que es lo más difícil, diría.
Porque luego cuando estás ahí escribiendo, cuando tienes la página delante, no sé, todo fluye, es algo... Es muy orgánico, ¿no? Lo siento mucho. Bien, bien. Em, Pues seguimos con Rick. sí, justo, me has cortado, iba a leer la pregunta y me has cortado, tío. Esto no se hace, ¿eh? Me parece muy feo. No, esta pregunta es otra vez para Irene y para Noelia. Digo, sois ilustradoras y que no es tanto qué diferenciáis, sino para vosotros qué es más fácil o más cómodo, ilustrar una lámina o un encargo así simple o ilustrar un cómic que tenga una historia que hay que contar detrás. ¿Qué os parece más fácil? ¿Qué os parece más cómodo? Irina se ríe. Es que hemos hablado de eso muchas. Bueno, Sí. Bueno, no sé si Noelia si quiere contestar ya primero. A ver, en mi caso creo que es obvio que es más difícil siempre ilustrar cómic, porque aunque te digan en esta viñeta concreta va a aparecer esto, este personaje va a decir esta cosa, sí que es verdad que no es lo mismo hacer una ilustración que hacer 7, 8 por página, es un cambio muy grande. y aparte mantener la continuidad del movimiento, Sí, la expresividad de cada... Es que estás contando una historia. Bueno, con la ilustración también cuentas algo, pero no sé. Bueno, no sé, que yo no dibujo. Y, por ejemplo, también, Noelia antes nos ha dicho que había hecho cómic sin guión, ¿no? ¿Supuso mucha dificultad para ti el hecho de que esta de cómic sí tuviese texto? supuso una dificultad en el sentido que yo no estoy acostumbrada a dejar un espacio para bocadillos. Entonces, en ese sentido, sí que fue complicado porque yo tuve que plantearme esos bocadillos desde los primeros bocetos ya con el texto que iban a tener dentro, porque si no, hacía una viñeta que a lo mejor tenía muchísimas cosas que luego no se iban a ver. De todas formas, me gustaría aclarar ahí que, aunque sea una historia muda, aunque sea una historia sin bocadillos, la historia tiene guión. Sí, en general, no el concepto. Claro, sí, me refería a que es que muchas veces texto. dicen, oye, ¿y tú rellenas bocadillos? Digo, no, planteo la escena, sabes como lo que pasa, todas las acciones, el Claro, planteamiento sí, de sí. la escena. Claro, es simplemente aclararlo porque a veces hay como confusión al respecto. Y... No, desde luego, está bien. Sí. Está bien aclarado porque al final uno lo da por hecho, ¿no? Que el guión está, aunque no haya texto visible, pero claro, el diseño de escenas, que está ocurriendo, cómo la están acción... situados los personajes y tal, eso sigue siendo guión, aunque luego no esté representado en texto escrito en la ilustración. Entonces sí, queda bien que lo hayas aclarado porque yo he pasado de eso, ¿sabes? Bueno, Irina, no has contestado a la pregunta del millón. Yo en mi caso lo mismo, o sea, es mucho más difícil el cómic, es que el cómic es, como digo yo, es que es una matada, es un curro. Yo de hecho no suelo aceptar muchos trabajos ni encargos de cómic por eso, por la matada que supone, a menos que estén bien pagados, que es casi nunca. Y es que son muchísimas horas de, bueno, además si es histórico encima, documentación. Aunque no sea histórico, también tienes que buscar ahí documentación, porque... Documentación de vestuario, de cómo he visto a los personajes, documentación de escenarios, de eso, de cómo es una ciudad, una habitación, qué meto aquí, qué meto allá. Lo que dice Carolina también es narrativa, que todo sea consecuente, que tenga una línea, que te acuerdes, por ejemplo, de que el personaje aquí estaba en esta situación o mirando hacia allí o estaba vestido de tal forma, que esté vestido también en la siguiente. O sea, es como tener en cuenta un montón de cosas, las expresiones, el movimiento, como digo, las perspectivas, el volverte un poco loca y buscar, pues claro, para que no sea muy repetitivo los planos, que bueno, que también puedes hacerlo así. Hoy en día los cómics tampoco, o sea, existen cómics como muy sencillos que igual son planos, o las típicas tiras cómicas que igual son planos así como de frente y muy repetitivos y tampoco pasa nada. Pero a mí que me gusta intentar darle también un poquito de gracia y que no sea aburrido, de las composiciones, intentar hacerla un poco artística. Por ejemplo, en la historia de Tórtola hay una escena que son 2 páginas y eso, por ejemplo, el tema de la serpiente con el baile de la serpiente como para unir con esa serpiente una página con la otra.
yo qué sé, me gusta darle un poco de creatividad al asunto o de originalidad. Y todo eso también el plantearlo y meter, o sea, es mucho curro, son muchas horas ahí, luego el detallito, si tienes un dibujo un poco más detallado, pues eso, el meter ahí los detalles en cada página, como dice Noelia, que no es una sola ilustración, es que es en una misma página igual 20 ilustraciones, que es meter un montón de personajes, que relacionarlos entre ellos, en fin, un percal. Es como mucho más complejo que una ilustración sola. Pero bueno, siempre te llevas después la alegría de que eso lo has creado tú. Sí, yo siempre digo además lo mismo, es como un proceso, el cómic es un proceso que es como al principio, ay, qué bien, qué ilusión, me pongo, no sé qué, luego lo odio porque me he metido en esto, me quiero morir, luego ya vas viendo la luz y luego cuando te olvidas de todo lo malo que has pasado es como, pues ha quedado bonito, me encanta, pero es un proceso ahí. Les entendemos, que a nosotros nos acaba de pasar con la antología. Y bueno, antes comentaba que Mercedes se encargó de la portada. La portada, hicieron varios bocetos durante el proceso o desde el primer momento tenían claro que tenía que ser así la portada. Pues la verdad es que como íbamos con un poco de prisa, o sea, en plan de cada una, claro, esto era como una cosa secundaria que nos lo ofrecieron y tal, y dijimos, vale, pero con calma, de que cada uno estábamos a nuestros encargos, íbamos avanzando en este cómic a ratitos libres. Entonces, bueno, pues eso, que al final estábamos lo que la portada no podíamos hacerla ninguna, la única que tenía un poco más de tiempo fue Mercedes y fue un poquito el meter ideas de decir, pues, ¿qué ponemos? Hizo ella como un boceto, luego el meter el sombrero, ¿cómo se lo ponemos? O sea, tiene que aparecer como el sombrero en la portada porque es como el elemento clave y el elemento unificador de todas las protagonistas. Entonces hizo ella como varios bocetos, opinamos un poco de si le puede quedar mejor el sombrero puesto, la mano, tal. Y... Claro, pero puesto no, porque imagínate, ellas iban sin sombrero, pero sí que hubo un momento, ¿no? De lo llevan puesto. Claro. Para romperle la cabeza a la gente ahí. Pero que no, por cierto, no hemos contado por qué la sin sombrero, ¿por qué? Sin sombrero, me he dado cuenta. Bueno, claro, es que otra cosa es que lo hemos dado por hecho todo. Lo sabe. Sí. Pues si queréis hacer una cosa, terminad de explicar un poco lo de la portada, cómo luego fue el proceso de, por ejemplo, luego tenéis el diseño final, la editorial os dio el visto bueno a la primera, ¿tuvisteis que hacer algún retoque a la portada de Mercedes o cómo fue? Y luego ya nos contáis lo de la sin sombrero. Pues yo creo que dio el visto bueno. A la primera, ¿no? Sí. Hubo como varios diseños, ¿no? Bueno, aquí está la portada. Digo que no hay ninguna imagen. Entonces al principio como que se valoró meter, no sé, como algunas viñetas en los pétalos. Pero al fin no quedaba bien, quedaba como muy recargado y se fueron descartando algunas ideas y algunas... Y bueno, y para que aparecieran todas las historias y que fuera esto, que estuviera presente el hecho de que son 5 historias diferentes, dibujadas por 5 ilustradoras también diferentes, se puso esto como la mirada de cada una de ellas. Bueno, Josefina tiene los ojos cerrados, pero es muy expresiva. Y aquí está. Luego tampoco quisimos que se reconociera mucho, queríamos que fuera la imagen un poco neutral. No queríamos que fuera una en particular, o que se reconociera a Maruja o a Ernestina o a quien fuera, sino que fuera un poco neutra. Y no sé. Eso fue todo un poco improvisado, cada una dando las ideas y Mercedes, que de hecho agradecerle también mucho el haber hecho la portada. Sí. Ella nos pudo poner ahí el tiempo para hacerlo y la verdad es que tuvimos bastante libertad al respecto. Ya digo que prácticamente la maquetación de la portada, la elección de las fuentes y tal fue nuestra, o sea que en ese sentido fue muy fácil.
La editorial sí que nos dio ahí como vía libre a nivel artístico para todo y no... En ese sentido, muy bien. Pues ahora, si queréis, contadnos el por qué se llaman Sin Sombrero. Que lo cuente Noelia. Que lo cuente Noelia. Sí, que está muy callada. Sí. Yo estaba tranquila porque esta parte siempre la cuenta Carolina. Te ha hecho el lío. Sí. Bueno, pues el término sin sombrero viene de que Ramón Gómez de la Serna en cierto momento emplea el término sin sombrerismo. Carolina, por favor, corrígeme. Que no existe. Para representar cierta actitud vital que se tenía en la época, un poco de, no de rebeldía, pero sí de, no sé, en una sociedad en la que tener el sombrero puesto era como la norma, quitárselo estaba muy mal visto, se rebelaba un poco contra eso y el término viene un poco por ahí. Luego sí que es verdad que hay otras anécdotas en las que, por ejemplo, Concha Méndez, que es otra de las sin sombrero, aunque no viene incluida en este volumen, cuenta que iba andando por las calles con Maruja Mayo, que le habló un poco a su madre de este, estoy empezando a quedar con Maruja, vamos sin sombrero, tal, y la madre le dijo que algo como que si te quitas el sombrero te van a tirar piedras, a lo que Concha respondió, me voy a hacer un monumento con ellas. Y hay muchas anécdotas así relacionadas a estas mujeres. Y bueno, la fundacional es la de Maruja Mayo. Bueno, la fundacional sí. O la... que fue que estaban Dalí, Federico y Margarita Manso y ella en la Plaza del Sol y les dio por hacer el gamba y quitarse el sombrero y entonces la gente empezó a tirarles piedras, a insultarles, a llamarles maricones y bueno, Maruja cuenta que Dalí decía maricones a mucha honra. No se sabe exactamente tampoco qué es verdad y qué no de todo lo que cuenta Maruja, ¿no? O que es exageración, sobre todo. Pero ella lo cuenta así. Y dice eso, que les apedreaban como si hubieran hecho un descubrimiento semejante a Copérnico. Joder. Y de ahí viene la anécdota esta. Y sí, un poco lo que comentaba Noelia, ¿no? Es una actitud vanguardista. Y Ramón Gómez de la Serna, que tenía un humor impresionante, también lo reflejó muy bien en el artículo que publicó en el diario El Sol. Que, no sé, igual puedo leer parte de ese artículo, si no os importa. No. Si no os importa, no sé. Es de ustedes. Es que está puesto en la introducción y me parece que recoge muy bien, ¿no? Todo este espíritu, porque también me gustaría aclarar que el sinsombrerismo no es un movimiento ideológico, o no exige militancia, no es como éramos sin sombrero y nos manifestamos. No, realmente es algo, eso, una actitud vital, una postura un poco vanguardista, un poco bohemia, y trata más de eso, de una apertura de mente, más que de pertenecer a un grupo con... Lo voy a leer, a ver si... Vale. Esto fue publicado en El Sol, en el diario El Sol, en 1930, por Ramón Gómez de la Serna. Y dice, trato de sintetizar un gesto del presente del que será difícil desprenderse. Y siento que los sombrereros no vean lo que hay de fatalidad en el hecho, independiente a las explicaciones que de él se den. También hubo muchas espaderías en Madrid cuando era obligado que todo caballero llevase una espada al cinto. Se trata de una actitud racional, que, entre otras cosas, motivará menoscalvos. No nos podemos imaginar a Platón y a Sócrates con sombrero. Las figuras más nobles de la antigüedad, en su edad ática, aparecen destocadas, y por eso se han quedado viviendo en la historia como en su propia casa, con naturalidad inanticuada. El sombrero se inventa cuando comienza la oscuridad y la cejijuntez en el mundo. Toda razón conviene a esa actitud de los desencapuchados, actitud que no puede considerarse como de moda, sino eminentemente humana, como si el hombre quisiera entrar en las épocas claras que vienen con expresión más llana y más rotunda. La cabal fisonomía se adquiere sin sombrero, y el hombre presenta más elevado mirar,
Muchas cabezas de noble pensar llevan aún el sombrero solo por el qué dirán de la sociedad en que conviven y porque aún es el complemento del saludo y de la alcurnia. Ya apretará la libertad de la vida actual la sinceridad de enfocarlo todo a cabeza descubierta. El fenómeno del sinsombrerismo es más amplio y significativo de lo que parece. Es final de una época, como lo fue el lanzar por la borda las pelucas. Quiere decir presteza en comprender y en decidirse, afinidad con los horizontes que se atalayan, ansia de nuevas leyes y nuevos permisos, entrada en la nueva cinemática de la vida, no dejar nunca en el perchero la cabeza, no apagar luces del aceptar, ir con rumbo bravo por los caminos de la vida, desenmascararse, ser un poco surrealistas. Y bueno, eso sería... Eso apelaba a hombres, a mujeres, a artistas, es un poco... Es un grupo muy amplio de personas las que se quitaron el sombrero en esa época. Sí, al final es como una forma de rebeldía y bueno, es que la verdad es que es como muy chocante lo del tema de los sombreros. O sea, es una cosa que yo, por ejemplo, no había oído hasta meterme en este proyecto de que eso, de que estaba mal visto el ir sin sombrero, sobre todo en las mujeres, porque todavía los hombres si entraban en un bar o en algún sitio cerrado se podían quitar el sombrero. Las mujeres ni siquiera en un sitio cerrado estaba mal visto. Eso, descubrirse en la cabeza. A mí eso me choca muchísimo, claro, como no estamos, es una cosa a la que no estamos acostumbrados. Yo, de hecho, bueno, dibujando el cómic de Maruja siempre lo digo que me hace mucha gracia que Carolina siempre me ha regañado. Y Lina, que te dejas lo de los sombreros. Dibujar sombreros, el tener que estar ahí dibujando sombreros a cada personaje como que no... Pero es como una cosa muy curiosa, histórica, que yo, por ejemplo, desconocía. Sí, yo tampoco lo conocía. El término, la historia, no conocía nada. Vi hace unos meses una noticia en la 2, que creo que fue más o menos cuando sacasteis además el cómic a la venta, un reportaje en la 2 sobre las sin sombrero, pero hasta ese momento yo no tenía ni idea. Sí, pues ahí está. Pero luego Tania Bayo cogió este término y lo convirtió también como en una herramienta de marketing para dar a conocer a estas mujeres, y yo creo que lo hizo con muchísima certeza, con mucho acierto, perdón, muchísima certeza, con mucho acierto, y así queda. Pero sí que es verdad que a veces hay un poco de confusión, ¿no? Eran un grupo de mujeres que se rebelaron en esa época, ahora... No, eran todas muy diferentes, muy suyas, con una visión muy particular de su disciplina artística y de lo que... Y con vidas también muy diversas, muy diferentes. Pero eso, la pena es que sean tan desconocidas realmente. Hace poquito se ha hablado de ellas, que es lo que dices tú, porque hubo también una exposición. Ese es mi gato saludando, no sé si lo oí. Lo hemos oído. Está aquí, está Marius. Perdona. Pues eso, que hace poquito hubo una exposición, entonces salió un poco más el tema a la palestra de estas mujeres, pero dentro de tal y de la historia es una cosa que no se estudia, no son conocidas ni en los institutos ni nada. Bueno, ahora yo creo que más, porque sí que hay un poco más, pero, por ejemplo, cuando a mí nadie me había hablado de ellas. No, cuando se estudiaba, yo sé, Dalí, o escuchabas o leías Alberti, Lorca, Miguel Hernández. ¿Dónde estaba Maruja Mayo, no? ¿Dónde estaba Ernestina de Champurtín, que además tiene una poesía profunda, o Josefina de la Torre, mismamente? No sé, creo que sin desmerecer tampoco a los nombres que han quedado, ellas merecían ese reconocimiento a través de la historia. Pues sí. Sí, pero es que eso es como una tarea pendiente, porque ya no solo ni en España ni recientemente, sino a la mujer históricamente se la ha hecho de menos, se le han robado logros y descubrimientos. O sea, es algo que todavía hay que corregir, porque hay mucha cosa que está mal explicada en los libros de historia, ¿sabes? Porque dan todo hacia el hombre. Y claro, sí, aquí luego en España tenemos luego el franquismo, tal, los exilios y todo ese tema, pues peor. Ya. Claro, antes es verdad que había mujeres, había como también menos mujeres antes de la revolución industrial.
había menos mujeres que se dedicaran a las profesiones, o bueno, profesiones o al arte. Y creo que también eso, todo este mecanismo influye en el número de mujeres que había, ¿sabes? Haciendo arte y en el número de mujeres que finalmente podían destacar. Siempre ha habido más hombres, ¿no? Entonces, de todas maneras, también en la generación del 27 hay también Antonio de Hoyos y Vinent. Bueno, no es exactamente de la generación del 27, pero es un poco antes tal vez, pero sabes, como que hay nombres que al final se quedan ahí olvidados y dices, no sabes realmente por qué. Bueno, en el caso de las mujeres es muy claro, ¿no? pero sí, se quedan relegados por circunstancias, porque no tuvieron, o tuvieron renombre en la época, pero nadie decidió rescatarlos. Y sí. Pero bueno, está cambiando todo. Ahora... Sí, parece que afortunadamente va a mejor. A ver, sigue habiendo casos, pero bueno. Cuando hemos hablado del tema de la portada, os he preguntado por cómo fue, si la editorial os dio el visto bueno a la primera y tal. Pues centremos en la editorial, ponen Mon. ¿Cómo ha sido trabajar con la editorial? ¿Y cómo fue el proceso de ponerse en contacto con ellos o ellos con vosotras, a la hora de presentarle el cómic para que lo publicasen? ¿Cómo ha ido el trato con ellos? Bueno, yo tenía el contacto por Amiram. Le conocí en un salón del cómic de Barcelona y a partir de ahí empezamos a hablar de varios proyectos. De hecho, bueno, estoy desarrollando, gracias a él, con otro chico, un proyecto bastante más largo, al que le queda todavía cocción, pero bueno, estoy trabajando con un artista colombiano que le está dando un toque maravilloso y es una novela gráfica, entonces avanza la cosa, pero despacito y no sé, hubo como mucha conexión entre nosotros en las reuniones y le propuse este proyecto y me dijo que sí, después de, imagino que lo valoraría, ¿no? Pero sí que había como mucha confianza previa entre nosotros, había como afinidad. Entonces, en ese sentido fue muy fácil, muy sencillo. Y bueno, antes Carolina ahora acaba de dejar una pincelada de un futuro proyecto. Pero aparte de eso, si las tres están trabajando en algún proyecto que vaya a salir a la luz dentro de poco, o de momento se lo está tomando con más calma. Si queréis contestar, vosotras. Primero. Yo por mi parte sí que ahora está a punto de salir, que me imagino que saldrá en junio o así, mi Santoral ilustrado, que bueno, sigue un poco la línea de otros dos libros que tengo, que es el Herbarium y el Efemérides Ilustradas de España, que son autopublicados, pero este que es el Santoral, que va sobre santos, sobre leyendas, historias de vidas de santos, pero desde un punto más cultural, anecdótico y eso, y como cuentos o leyendas que son, que desde el solemne religión o algo así como muy cristiano, de que no es el caso. Y este va a salir con la editorial Maldragón, que no sé si la conoceréis, y eso saldrá como en junio o algo así, es el proyecto que tengo así como más próximo. Yo por mi parte tengo como 4 o 5 proyectillos ahí, pero están bastante en cocción. Algunos con Carolina, por ahí también hay, pero están en desarrollo ahora mismo, no tienen fecha de salida todavía. Pues yo estoy con Perfecto. Proyectos, también, bueno, con Irina también tengo algo, con Noelia tengo algo con todo el mundo, no,
Y estoy también... Bueno, yo creo que lo próximo va a ser un cómic sobre la Bella Otero con María Pesado. Y también estoy ahora mismo trabajando en uno sobre la princesa de Éboli con Noelia Vega. Pero bueno, ese está como todavía comenzando el recorrido, así que no puedo decir tampoco fecha de publicación. Pero estamos Claro. ahí. Sí, tengo varios frentes abiertos ahora mismo. Aparte de bailar, que Carolina aquí Que yo bailo todas horas. No, a ver, bailar. Es que, a ver, empecé a bailar danza oriental, no sé, como con 18 años. No me dedico ahora, no me dedico profesionalmente a ello, es que hice danza oriental, tribal, y tenía un grupo de música que se llama Sibilia, y ahí como que mezclábamos electrónica, rock, y la historia era como los mitos griegos, pero con una estética como de fusión, ¿no? Que mezclaba como varias cosas, un acercamiento moderno en cuanto al tratamiento de los temas, de la música, de la performance. Y mezclábamos eso en los conciertos, mezclábamos ahí como pues danza tribal, moderna, un poco... Era una experiencia, no sé, mistérica. Lo llamamos rock electromistérico. Y bailé mucho en aquella época. Hicimos un montón de actuaciones por Madrid, por bastantes salas, en teatros. Y el baile es algo que, bueno, desde entonces a mí personalmente me liberó mucho, porque estaba en una época un poco, bueno, a nivel personal un poco complicada y tal, ¿sabes? Tenía como también mucha inseguridad y ser capaz de salir al escenario y crear mi propio personaje y bailar fue muy liberador. Y es verdad que no me dedico a ello, pero pienso que ha sido una gran enseñanza para otras disciplinas también. Claro. No me lo has preguntado, pero te lo he contestado. Me da igual. Ah, eso le pasa por sacar el tema del baile, claro. Claro, me cae la que baila por ahí, digo, voy a aclarar esto del baile porque vamos. Y luego es que no tienes tiempo tampoco para bailar, porque no sé cuándo bailas. No, pero mira, estoy todo el día sentada delante de un ordenador, pues escribiendo, o también doy clases online y digo, y sí que últimamente estoy intentando bailar más, porque digo, necesito conectar con el resto de mi cuerpo. Y no en ese sentido, porque a veces, verdad, digo, siento que estoy aquí todo el día. No, a veces estoy todo el día, no es que lo sienta, a veces estoy delante del ordenador todo el día. Pero imagino que para las ilustradoras es igual. Sí, bueno, cada una tenemos nuestra manera de eso, de conectar con el cuerpo. Yo es como digo, yo con mis paseos, me voy a caminar y luego la tarde-noche son como igual 3 horas caminando. Joder. Todo el día sentada. Pero bueno. Pues vamos terminando, Dick, ¿no? Lo prometido es deuda y yo os dije que al terminar la entrevista os íbamos a dejar el espacio spam. Así que podéis empezar a decir vuestros sitios web, vuestras redes sociales, para que todos los que nos estén viendo y nos vayan a ver puedan seguiros y estar atentos a vuestros futuros trabajos. Si queréis, que si Pues no, no. pasa nada. Que nos descubran. No digo, si quieres empezar, Noelia. Vale, yo estoy en Instagram principalmente en its.falling, como está cayendo, y estoy en Twitter como Spring North Summer, ni primavera ni verano. Yo es buscarme por mi nombre Irina Irondelle, con H al principio. Y nada, buscarme por ahí en cualquier red, porque estoy tanto en Instagram como en Twitter, incluso en Facebook. Y nada, y eso que además en Twitter de vez en cuando pongo hilos de cosas culturales, curiosidades, cosas así, y por una parte mis ilustraciones muchas veces van como ligadas
a esto, igual un tema que me obsesiona o que acabo de descubrir y hago un dibujo sobre ello y ya de paso pues cojo y lo cuento y pues también un poco esta forma de vincular ilustración con mis obsesiones o con divulgación o cosas así históricas, de leyendas, folclore. Y bueno, aparte luego son los libros que he comentado, que tengo el Efemérides y el Herbario, que son de creación propia, y el Herbario va también con de cosas de folclore, orígenes, leyendas de plantas, y Efemérides un poco también de leyendas, folclore, personajes históricos así curiosos de diferentes localidades de España. Y bueno, y luego también el cómic que tengo con Carolina, si hacemos también Sí. publicidad conjunta de Maruja Mayo, que a quien le interese de ella sin sin sombrero, pues luego para seguir un poco y ampliar un poco el personaje de Maruja Mayo, está ahí el cómic de los hechos. Y bueno, mi web es carolinacorbillo.com y luego, bueno, Facebook, Carolina Corbillo, escritora, y Instagram también, Carolina Corbillo. Creo que es relativamente sencillo encontrarme por ahí, porque creo que no hay otra, no hay otra Carolina Corbillo, no estoy repetida. Un doppelganger. No, pero nunca he encontrado a otra, es decir, he buscado por red y digo, a ver si hay otra Carolina Corbillo por aquí, no sé. Pues Pero- yo en Facebook me acuerdo que he escuchado gente con el nombre completo, sin nombre y los apellidos tal cual al mío. Sí. Y no era yo. Y eres tú. Claro, es que generalmente puede pasar, ¿no? Los nombres son muy comunes y los apellidos también, y siempre se repiten, pero no sé, yo nunca he encontrado a mi doble, Carolina Corbillo. Así que es fácil encontrarme. Y bueno, aunque nos gustaría estar más 5 horas más hablando con ella, tienen vida, tienen que descansar. Sobre todo Carolina, que es la que más Tengo que nos paga. Y vamos a ir cerrando directo. No sin antes, obviamente, darle las gracias por hacernos un hueco en sus apretadas agendas. Ha sido un... Por cedernos el espacio. Sí, muchísimas gracias a vosotros, de verdad, habéis sido majísimos. Gracias. A ver, yo estoy deseando volverlas a ver en persona. Sí, a ver si por Madrid, ¿os vais a pasar por Madrid o...? Yo vivo en Madrid. Sí, a final de mes estamos en Madrid y en la Feria del Libro, el último pues, fin de semana. Pues igual sí que coincidimos por ahí. Sí, porque Jen me comentó de que va a estar a principios de junio y yo estoy a final de mayo. Por 2 días no coincido con ella. Ah, A ver si con ustedes hay más suerte. Sí, yo creo que sí que habrá suerte. Yo voy a estar por ahí, sí. Ya vamos hablando. Lo dicho, muchas gracias por venir. Saben que para futuros proyectos tienen el canal abierto para que vuelvan las veces que quieran, que eso es hablarlo. Y no olviden seguirlas, por favor, que son gente, ya lo han visto, gente súper maja. Y seguirnos a nosotros en Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, Spotify. Tenemos página web. Bueno, eso es exacto. No sé si se me queda algo más. Siempre se me olvida algo. Juraría que no, que la Son dicho todo. tantas redes, Rick, que ya me lío. Y las llevas todas tú, majo. Sí. Con muchas canas, pero la llevo yo. Muchas canas, dije. Pero tú te has visto, Sí. estás negro como el betún. Sí, Pelo porque negro azabache ahí. estoy lejos, pero déjame, por aquí tengo alguna que otra. Y no olviden que la semana pasada pusimos a la venta nuestra segunda antología benéfica, cuyos beneficios van destinados a la Asociación Alma de Violencia de Género. En la magia de la primavera, que dicha antología la pueden encontrar en Amazon. En físico y en formato digital. Sí. Y como nosotros vamos a estar en la Feria del Libro dando vueltas, pues si alguno se la compra físico, pues se la podemos dedicar.
Aunque no Aquí hemos me escrito siento nada. escritor por un día. Nosotros no hemos escrito nada en la antología, que quede claro. Dando vueltas, no en una caseta, sino hay que encontrarles ahí, Claro. como a los Pokémon. De momento es lo máximo que podemos aspirar. Pues lo dicho, pues muchas gracias por venir y estén atentos a las redes sociales porque para cuando anunciemos el próximo directo. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.